¿Sabe usted cómo identificar una apendicitis? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que duele? Se puede confundir con una torsión en un ovario, quizás con una gastroenteritis, con cólicos, inclusive con una colitis muy fuerte. Pero es muy importante que usted sepa cómo actuar ante esta situación. Está con nosotros la doctora Carolina Gutiérrez para hablarnos de este tema. Ella es gastroenteróloga y está acá para contestar sus preguntas a través del Facebook Live. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien. ¿Y usted? Doctora, ¿dónde es que se ubica el apéndice para saber dónde es que duele? Ok, el apéndice se ubica en la fosa ilíaca derecha, que es... Muy bien. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Para ver exactamente dónde aquí en está. esta zona o en esta zona. Lo que llamamos también el cuadrante inferior derecho, en esta parte donde está localizada el apéndice. ¿Se puede decir que es arriba de la cadera? Se puede decir que es arriba de la cadera, sí, por encima de este huesito, ¿verdad? De la cadera, ahí. Aquí exactamente, aquí está el apéndice, aquí es donde duele cuando usted tiene una apendicitis. Pero ¿cómo es ese dolor, doctora? Bueno, en la mayoría de los casos el dolor no empieza ahí, sino que más bien puede empezar a nivel de la boca del estómago o epigastrio, también alrededor de la zona del ombligo, un dolor fuerte, generalmente súbito, que después en el transcurso de horas ya se instala en esta zona que citamos anteriormente y ya se queda ahí el dolor. Entonces, cuando estamos en una crisis, doctora, cuando decimos, ay, esto es apendicitis, ¿dónde es que duele entonces exactamente, además de acá? Puede doler entonces aquí en esta parte alta, en el epigastrio, también alrededor del ombligo, podría aparecernos en la zona periumbilical, pero siempre va a terminar irradiándose o localizándose ya definitivamente en la fosa ilíaca derecha, o sea, en esta zona derecha. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia, doctora, cuando el dolor es por apéndice o quizás sea por gases o por una colitis? ¿Cuál sería la diferencia en cuanto al dolor? Bueno, generalmente la intensidad del dolor, ¿verdad? Una colitis también nos puede doler ahí, pero casi siempre el dolor no es tan intenso, me puede doler ahí, pero me puede doler también en otras zonas. Cuando uno explora al paciente, siente que también le duele en otros sitios. Generalmente se acompaña de distensión, que es cuando nos sentimos como un poquito inflados o llenos de aire. Eso no es tan frecuente en la apendicitis. Y en la apendicitis sí, lo muy característico es la intensidad del dolor. O sea, el paciente tiene bastante dolor y cuando uno lo revisa al paciente, esa zona sí se siente muy dolorosa con respecto al resto del abdomen. ¿Cuál es la diferencia con un cólico renal, por ejemplo? Bueno, un cólico renal es una posible causa de dolor también ahí, pero casi siempre también es un dolor que viene desde la espalda, ¿verdad? Entonces, cuando uno revisa al paciente, le percute, es decir, le golpea un poquito aquí en la espalda y puede generar dolor. Uno toma en cuenta varias cosas, la edad del paciente para pensar en posibilidades diagnósticas, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de tener este dolor? Si tiene otras enfermedades también. ¿Cómo son los síntomas, doctora, por un dolor por gases? Casi siempre por gases es un paciente que dice, ya tengo varios días con este dolor, casi siempre es una molestia. Rara vez es un dolor como intenso, tanto como en una apendicitis, que es muy intenso, y es más como una molestia que viene ahí hace varios días de forma insidiosa, va y viene, va y viene. En la apendicitis, pues casi ya cuando se instaura, el dolor es constante. ¿Cuál es el dolor que detectan los pacientes cuando tienen una infección en la orina? Bueno, generalmente los síntomas de infección en la orina van a relacionarse con las molestias al orinar, ¿verdad? El paciente siente que tiene ganas de ir a orinar constantemente, le puede doler orinar, cambia la coloración de la orina o el flujo de la orina, tal vez es más como un goteo, no tanto esa micción adecuada, y sí puede molestar más como en la zona pélvica. No es tan frecuente que se localice en este lado derecho, sino que puede doler como del lado derecho, pero también hacia abajo, como en la parte más pélvica. ¿Como un dolor de ovarios? Como un dolor de ovarios, como una pesadez. ¿Qué pasa cuando hay una torsión en un ovario? Dicen que eso duele muchísimo. ¿Se puede confundir con una apendicitis? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y bueno, es ahí donde, tomamos en cuenta una mujer ya en edad, tal vez ya que menstrua, en el caso de un adolescente, o una mujer ya en edad fértil. Entonces, eso puede ser un diagnóstico diferencial, o sea, tenemos que considerar otras opciones. Y es ahí
cuando nos apoyamos en estudios diagnósticos, por ejemplo, el ultrasonido, que es indispensable. Doctora, ante una apendicitis el tiempo es crucial, por eso es muy importante que quede bien claro respecto al dolor que pueden detectar los pacientes en ese caso para saber exactamente cuándo hay que salir corriendo a emergencias. ¿El dolor dura un tiempo corto? ¿Cómo es? No, de hecho puede durar horas y a veces hay pacientes que tienen la mayoría de los casos el dolor es muy súbito y muy intenso, sin embargo, sí hay un porcentaje de pacientes que el dolor puede ser más insidioso, tal vez no tan intenso, sobre todo el adulto mayor. A veces pasa con el adulto mayor y la apendicitis se va a mantener el dolor pues hasta que se resuelva el problema. Entonces, si el paciente tiene un dolor intenso que no alivia, se acompaña tal vez de náuseas, de vómitos, no tiene apetito, si hablamos de un muchacho o un adulto joven, pues es una buena posibilidad porque son las personas que más se afectan por apendicitis. Muy bien, doctora, ¿qué pasa cuando hay una infección en el apéndice o una inflamación? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, de hecho eso es lo que conlleva la apendicitis. Sí, nada más para recordar, la apendicitis es como un ombliguito, como un remanente que nos quedó ahí pegado al colon, al intestino grueso, y es como un ombliguito en promedio 9 centímetros y tiene un hueco, es como un tubito, ¿verdad? A veces en ese huequito se pueden meter heces, puede haber inflamación del mismo tejido, puede haber una semillita, hasta un huesito que se nos acumula ahí adentro y entonces empieza a generar todo un proceso inflamatorio. Además tenemos las bacterias del colon que también pueden entrar ahí, entonces esa mezcla de inflamación e infección va a generar una inflamación mayor que termina en la apendicitis. Doctora, ¿cuáles son las pruebas que hacen ustedes para decir esto es una apendicitis? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, siempre es súper importante que el paciente, llegue a consultar con sus molestias. La exploración nos va a ayudar un montón, o sea, al revisar al paciente, ¿verdad? Entonces, uno ve, generalmente es un paciente que se ve muy álgico, o sea, se ve con cara de dolor. Generalmente no tiene rato de no comer, ha vomitado, está con muchas náuseas, le solicitamos exámenes de sangre y un ultrasonido nos va a ayudar montones también. ¿Solamente se puede solucionar con una cirugía? Sí, de hecho, la cirugía es el tratamiento ideal, ya sea cirugía abierta o laparoscópica, que es la que se hace por unos orificios, que también es igual de efectiva. Y los antibióticos se han considerado como una opción, pero digamos en aquellos pacientes que no pueden irse a operar inmediatamente. Por ejemplo, un paciente, no sé, que esté en un crucero y le da una apendicitis y no va a llegar todavía a un quirófano, ¿verdad? Entonces se le pueden empezar antibióticos, o una persona que viva muy lejos de un hospital donde pueda ser operado, por ejemplo en una reserva o en alguna zona, si hay médico cercano se le pueden empezar antibióticos para controlar eso, pero en la actualidad se ha visto que el tratamiento resolutivo total es la cirugía. Ella es la doctora Carolina Gutiérrez, gastroenteróloga. Muchas gracias por su respuesta, doctora, muy amable. Encantada, muchas gracias. Gracias. Rafael Pérez.